Estimados amigos, muy buenas noches. Como todos los sábados, en esta oportunidad estamos con nuestro programa Conversando con el Perú, que se transmite por PBO Radio en frecuencia 91.9 FM, la Radio con Fe, y las redes sociales de la Coordinadora Republicana y el portal La Abeja. En esta oportunidad contamos con el valioso concurso de Luciano Reboredo, con el cual vamos a conducir el presente programa y comentar los asuntos más importantes de esta semana. Buenas noches y bienvenido, Luciano. Buenas noches, Ángel, y muchas gracias. Bien, esta semana ha tenido también un conjunto de elementos que en lo fundamental están marcados por una pauta que viene de atrás, una descomposición gubernamental, no tener capacidad para avanzar en los grandes problemas que el país demanda y el conocimiento lamentable de hechos que comprometerían la idoneidad moral, incluso penal, del presidente de la República. Pero quisiéramos en primer lugar iniciar esta conversación sobre lo que empieza a preocupar a muchos analistas, a la opinión pública, sobre el Congreso de la República. Estamos ya a casi un mes de la renovación obligada de la mesa directiva y en consecuencia los reflectores están en cuáles serían las autoridades, los parlamentarios que van a ocupar la mesa directiva. Y esto es muy importante porque va a marcar el rumbo del Congreso por un lado, pero también y eventualmente en el caso que se produjera la vacancia de Castillo y eventualmente también se pueda aprobar la inhabilitación de Dina Boluarte, el presidente o presidenta del Congreso sería la que asumiría las riendas del país por un tiempo determinado, 4 meses, dice la Constitución, para preparar nuevas elecciones que elegirían a los nuevos representantes y mandatarios del país. Al respecto, ¿cómo ves tú la posición del Congreso? ¿Cuál es tu punto de vista? ¿Cuál es la preocupación? Primero, quizás podemos empezar conversando sobre el rol que ha tenido el Congreso, donde ha habido luces y sombras, ha habido momentos importantes, pero también carencias que hace que un sector de la población diga que se vayan todos, ¿no? Mira, Ángel, yo creo que entramos a un periodo crucial, ¿no? Se cumple un año de gobierno, se renueva la mesa directiva del Congreso, pero no hay que perder de vista que el Congreso es probablemente el último reducto, el último espacio que nos queda a los demócratas, donde defender y proteger las instituciones republicanas y democráticas del país, ¿no? Y como tú bien dices, a lo largo de este año, este Congreso débil, este Congreso fragmentado, sin grandes luces y sin grandes parlamentarios como fue antaño, nos ha dado también algunos buenos signos y algunas buenas reacciones en el sentido de defensa de la democracia y en el sentido de haber tenido reflejos, por ejemplo, en defensa de la constitucionalidad también, ¿no? En el asunto de la Asamblea Constituyente, correcto, en la elección del Tribunal Constitucional, en el tema de la SUNEDU, en el tema también de la participación de los padres en la elaboración de los textos escolares y su aprobación. Entonces, este Parlamento, entre comillas, tan venido a menos y tan vituperiado por mucha gente, no ha estado tan desubicado ni tan perdido, porque en medio de todo y para sorpresa de muchos, ha hecho también su tarea. Sí, mira, yo comparto esa evaluación plenamente, porque a los amigos que nos escuchan hay que decirles que este Parlamento, con todas las limitaciones que Luciano ha enumerado, así no nos guste, no nos satisfaga, primero es nuestro Parlamento. Nosotros hemos votado por él, ¿no? Y a diferencia del presidente de la República, donde evidentemente ha habido gente que lo apoyó y gente que estuvo en contra, nosotros tenemos representantes en el Parlamento por los cuales hemos votado. Hay bancadas por las cuales hemos votado. Y que hay una correlación fluctuante, hay una mayoría y una minoría. En consecuencia, el Parlamento es un órgano cuya función principal es representar a la ciudadanía y hacer el control político al gobierno de turno. Eso es un tema muy importante. Y en esa tarea, efectivamente, han habido algunas batallas importantes que tú has enumerado muy bien,
pero fundamentalmente una enorme debilidad, que es lo que hace que la gente pierda un poco las casillas y diga que se vayan todos, porque no ha logrado articular una mayoría determinada que permita resolver el tema de Castillo, por ejemplo. Claro, ¿no? ahora también, resultado de una larga campaña de desprestigio del Congreso por parte de medios de comunicación y resultado de una vizcarrización de la política. Está bien, ¿no? entonces. Que también hay que ver ese ángulo, ¿no? Hay que poner las luces en lo que ha significado todo lo hecho por Vizcarra desde hace 2 o 3 años. Eso es fundamental, ¿eh? O sea, no perdamos la perspectiva histórica. ¿Esto qué significa? Que los problemas de hoy que estamos sufriendo, lamentándonos y criticando, no han aparecido del cielo, no han aparecido por generación espontánea, claro, sino tienen un antecedente directo, que justamente yo creo que es el periodo nefasto de las lagartijas y lagartos que han manejado el país durante 2 o 3 años casi, ¿no? La manera que Vizcarra destruyó instituciones, destruyó la tradición democrática e impuso sus modos de ver las cosas, sus reformas, que lamentablemente, por el apoyo de ciertos sectores de la prensa, de la gran prensa, la gente aplaudió en su momento. Ahora vivimos esas consecuencias. Aparte de la ya conocida debilidad de las instituciones democráticas en el Perú, lamentablemente, ¿no? Entonces, hay que proteger al Parlamento. Yo sostengo eso. No es muy popular decirlo, porque el Parlamento no es popular. Pero los parlamentos no están hechos, mira tú, eso es lo que la gente no termina de entender. No hacen obras, claro, no prestan servicios y ni siquiera dan permisos para que tú puedas construir tu casa, hacer un camino. No. El Parlamento te dice, ¿para qué sirve? Si no gobierna, no presta servicios, ¿para qué sirve? Es un ente, primero, de representación de todos, porque en la democracia representativa son nuestros representantes elegidos por nuestro voto, por nuestras preferencias, los que hablan a nombre de distintos sectores, hablan por nosotros en última instancia y ejercen una labor de control a cualquier prepotencia, a cualquier desliz que pueda cometer el gobierno. Por eso cuando se habla de gobierno, eso se refiere uno al Poder Ejecutivo, al Presidente de la República y su cuerpo ministerial. El Parlamento en sentido esto no gobierna, se hace un control al gobierno, ¿no? Claro. Eso es lo que no se termina de entender y por eso es que la gente confunde. Incluso la prensa. No hacen nada. No, tú al Ejecutivo lo puedes tú evaluar, las obras que hace y en el rating puede tener gran popularidad, como un alcalde, como un presidente regional que hace cosas positivas. Pero el Parlamento no tiene, salvo que se dedica a sacar leyes con maquinita, que tampoco es una buena práctica, ¿no? Eso que acabas de mencionar es muy importante, ¿no? Porque ahí también la prensa tiene una responsabilidad. Cuando dicen, ¿cuántas leyes? fulano de tal es un pésimo parlamentario porque ha hecho una ley, en cambio fulanito es fantástico porque ha hecho 25, y no se dan cuenta que esas 25 son el día del tamal, el interés nacional de los zapatos trujillanos, que en realidad esas leyes declarativas no sirven para nada. En un 90% de los casos, porque algunas sí sirven para dar impulso a determinadas obras, eso sí, ¿no? Porque, por ejemplo, algunos ministerios requieren de esa ley de declaración de interés nacional para fundamentar la necesidad de una obra. Pero en el 90% de los casos son pérdida de tiempo. Y grandes parlamentos, como el Parlamento británico, al año dan 5 o 6 leyes. Porque además no es necesario. Un país moderno, estable, democrático, de verdad, leyes. Tiene que tener una legislación permanente. Sus códigos tienen que tener largo tiempo. Eso es estabilidad, eso es previsión, eso es mirar a futuro de una manera distinta. Y los ajustes que hace el Poder Ejecutivo a través de decretos y normas reglamentarias van precisando los marcos. Las leyes se tienen que cambiar solamente cuando es necesario. Aquí hay la idea que entra un nuevo gobierno y tiene que cambiar 200, 300, 400 leyes y es una farsa completa. Bien, yo creo que esto es una magnífica oportunidad. Hemos hecho docencia. Pero lo que quería llegar a la conclusión en este primer punto es a señalar que es importante que el Parlamento se mantenga en manos de las fuerzas democráticas, de las bancadas republicanas que están en el Congreso. Ahí tenemos eso es que fundamental. llegar. Ese es el tema, ¿no? Porque y eso es lo que está en cuestión, ¿no? Se acaba la legislatura de este primer año y se va a elegir la nueva mesa directiva. Y ahí hay que medir fuerzas y nos damos cuenta que están parejas, ¿no? Las fuerzas están muy parejas. Están muy parejas. Y yo creo que si el Tú puedes decir que puedes dividir el Congreso en 3 partes, ¿no? Quizás, ¿no? Digamos, las fuerzas democráticas, digamos, asociadas a la conservación, a la derecha, como le llaman algunos, que son las que han defendido el Estado democrático,
digamos, el grupo liderado por Perú Libre, ahora dividido en varios, que Claro. es el grupo impugnador de la democracia, y un centro medio pantanoso, malagoso, pero que ese centro es el que Es la el pesa, de la balanza. es la pesita que se va a poner en un lado de la balanza, ¿no? Ahora, esas divisiones también de la izquierda no importa porque al final votan juntos. Claro, pues son para tener fuerza en una comisión, ganar alguna, diferenciarse, pero no son sustantivas, ¿ah? Como tampoco serían sustantivas, por ejemplo, que hubiera algunas diferencias en el otro bloque, Así es. porque si es que defienden el Estado democrático de derecho en última instancia, ¿no? Claro, hay diferencias entre la gente de Avanza País, Renovación, pero al final Bueno, más o menos votan sobre el juntos. particular se dice que hay un acuerdo para que sea la bancada de Acuña, APP, ¿no? Alianza para el Progreso, la que ponga el nuevo presidente del Congreso. Eso ha generado resquemores en un sentido y en otro. ¿Qué te parece a ti? A mí no me gusta esa idea, pero parece que el acuerdo está. Sí. ¿No? Y lo he escuchado a Nando Guerra García, por ejemplo, diciendo que ese acuerdo hay que cumplirlo, y Acuña está exigiendo que se cumpla. Sí. ¿No? Ahora, ¿qué pasaría si ese acuerdo no se cumple y Acuña termina en brazos de la izquierda? Ese sería el peor escenario, creo yo, porque, o sea, Acuña creo que está en una posición, él y, digamos, los niños que ya están Claro. con un pie al otro lado, Luna, Somos Perú y otra, en ese centro pantanoso está en capacidad de buscar los votos al otro lado también. Y yo estoy casi convencido que el realismo político y la inteligencia que tienen los grupos izquierdistas en el Parlamento le darían a Acuña Claro. el control del Parlamento, pero bajo las reglas del oficialismo, que yo creo que sería el peor escenario. Ahora, ¿Acuña aceptará que vaya la señora Echaíz como candidata a la presidencia? Ese es otro tema, ¿no? Ese es Porque el tema. él quiere que sea Salguana. Sí, lo que pasa es que Chaís, yo creo que, vamos a hablar en nosotros como gente independiente, sería yo creo la persona que reuniría las excelencias. Digamos, sería una suerte de reedición de lo que fue Paniagua en el año 2000, ¿correcto? Claro. Sin embargo, para poder para postular al Congreso de la República, la regla dice que lo presenta una bancada. Y entonces, si la bancada de Acuña no presenta a Echaíz no tiene cómo presentarse. Y para poder hacerlo tendría que renunciar ahora y meterse en otra bancada, cosa que ya complica bastante el escenario. Entonces, si Acuña no quiere, o si los parlamentarios de la bancada APP no quieren, la señora Echaíz, por más méritos que pueda tener, no sería la presidenta del Congreso. Vamos a decirlo con franqueza, a la luz del reglamento, ¿no? Claro, entonces el panorama va a tener que ser negociar con Acuña. Yo creo que sí, en última instancia sí, y en todo caso, no, yo creo que el panorama, nosotros aquí no vamos a decirle la táctica que tienen que hacer los parlamentarios, pero yo creo que ellos deberían actuar de tal manera y responsabilidad que no se cayese en manos, mira lo que estoy diciendo, de que Acuña y toda su gente, con todo lo que significa, o sea, aquí no estamos haciendo apología al señor Acuña ni a la bancada de APP, pero estamos diciendo, ¿qué cosa es preferible? Que Acuña ponga el presidente en el bloque democrático con las debilidades del caso, o que esto sea resultado del apoyo que el oficialismo, encabezado por Perú Libre y las fuerzas radicales comunistas de izquierda, lo pongan como presidente del Congreso. Creo que ambas cosas podría parecer lo mismo, pero yo creo que abre caminos divergentes, muy diferentes en ambos casos. Claro, y ahí hay dos ángulos para ver esto, ¿no? El resto de la conformación de la lista, quién es el vicepresidente, Claro. el segundo vicepresidente, el tercero, y también quién podría ser presidente de la República en caso de la caída de Y una cosa más, y un acuerdo político sólido que finalmente amarre a Acuña y lo someta pues a un compromiso democrático principalísimo. Ahora, apoyar a Castillo en decadencia cada vez que salen las cosas, mira los nuevos audios que están saliendo, tampoco es un buen negocio para ninguno que quiera tener futuro. O sea, otra cosa era Castillo al comienzo, ¿no? con expectativas, otra cosa es Castillo hoy en debacle. Entonces, eso hay que decirlo. Lo cual nos lleva ya a conversar rápidamente sobre los nuevos audios que han aparecido sobre el personaje, ¿no? Sí, y que seguirán apareciendo, ¿no? Y que Porque seguirán ha apareciendo. resultado ser una joyita este hombre. Sí. La verdad, yo soy de los que creo
que más que pensar en el Parlamento que pueda tener una mayoría determinada, eso es un sucedáneo, eso es un resultado posterior. Yo creo que lo que va a sacar a Castillo del gobierno van a ser dos cosas. En primer lugar, este mayor descubrimiento de los compromisos delictivos que ha tenido él, en la medida, no que eso lo investigue directamente, mira lo que estoy diciendo, en la medida que los cómplices que ya están procesados, que están siendo investigados, empiecen a hablar. Por eso es que no se quiere capturar a Luna, perdón, no se quiere capturar a Silva, no se quiere capturar a Pacheco, a los sobrinos ni a nadie más. Esa es la clave, por eso, porque el día que ellos capturados sean y empiecen a hablar y mostrar pruebas, es más o menos evidente que van a comprometer a Castillo. Y el otro factor que yo creo que va a tumbar a la calle es esta bomba de tiempo que se está gestando y que ya anuncia paros nacionales para la próxima semana, es el descontento social, no por los temas de corrupción, no por los temas de gobernabilidad, no por el izquierdismo de Castillo, sino porque en el Perú empieza a gestarse una corriente, una ola gigantesca de hambre, de desocupación y miseria que va a llevar a la gente a una eclosión portentosa, creo. Y eso es imparable. Y eso es imparable. Eso es imparable. Cuando hay hambre, cuando no hay para alimentar a los hijos, cuando no hay para la salud, se acabó. Vamos a tener un Caracazo, un Bogotazo, ¿te acuerdas? En otros, sí. o las manifestaciones que había en Ecuador y que hay en Ecuador hoy día también. Entonces, que ponen en riesgo la propia gobernable. Y hablando de Ecuador, quería yo preguntarte, ¿qué te parece tú el ascenso, la llegada a Petro por la vía electoral a Colombia? Había esperanzas de que en torno a Rafael Hernández se hubiera bloqueado los sectores democráticos, la llamada derecha, pero Petro ha ganado, no por mucho, pero ha ganado las elecciones y esto ya es un hecho. ¿Qué significa para el concierto latinoamericano? Me parece un desastre, ¿no? Es un desastre y muy peligroso para el Perú también. Ahora, Hernández hizo todo lo que tenía que hacer para perder. Sí, ¿no? Hernández no era el mejor candidato. Un desastre de candidato. Sí, lamentablemente era un candidato un poco extraño, un poco extravagante. Pero sacó a Fico Gutiérrez, creo, que era el candidato, digamos, del uribismo, que era la derecha más inteligente y sensata. Era la sensatez, sí. y él era el hombre extravagante, sí, que contaba chistes, que no iba a los debates. Sí, y no estaba como favorito para pasar a la segunda vuelta. Esa ha sido la sorpresa. Lo mejor que le pudo pasar a Petro. Muchas sorpresas están sucediendo en la democracia latinoamericana. Más o menos como aquí, que el rival de Castillo fue Keiko Fujimori. Claro. O sea, casi como un que... Un poco a la medida. Casi. Bueno, esta es una especulación muy particular, amigos míos, por supuesto. Ahora, a mí me sorprende, Ángel, porque la democracia colombiana nunca tuvo una situación como esta, ni ha merecido personajes como estos, ¿no? Tanto Hernández como Petro, gente como Uribe y como Pastrana, sí, y otros grandes políticos que han dado la talla en Colombia. Betancourt mismo. Y durante décadas el bipartidismo colombiano y la fue ejemplo para América Latina, claro. No, liberales y conservadores, y cómo se manejaba la democracia colombiana pese a la crisis de la FARC y del narcotráfico. No, y en una época de crecimiento. O sea, Colombia es un raro ejemplo de estabilidad democrática por un lado y crecimiento económico que ha puesto a Colombia en una posición expectante en el mundo, ¿no? Ahora, también esta crisis tiene un nombre que es el traidor de Santos, ¿no? Porque cuando Santos impone a la fuerza el acuerdo con la FARC, pese a que un referéndum lo había rechazado, empieza el gran problema. Dices bien traidor porque Santos es prohijado por Uribe. Por Uribe. Fue ministro de Defensa la época de Uribe. Fue el que estuvo al frente del combate exitoso contra el terrorismo, contra las FARC. Y cuando es elegido presidente, hace un giro se callariza, para decirlo de una manera. Muchas veces, ¿no? Y quiere ser premio Nobel, entonces convoca a la FARC, hace este acuerdo de paz que nadie lo quiere, la gente vota en contra de un referéndum. Sí, hay que recordar que el acuerdo de paz fue rechazado en las urnas porque y a pesar de ser rechazado, él lo impone y le da participación en el Parlamento obligatoria con una cuota a la FARC. Hay una cuota a la FARC, sí. Eso lo fortalece políticamente dentro del sistema democrático. Y es como darle, pues, la pistola a tu enemigo, ¿no? Sí. Eso ha creado... Santos ha cumplido el mismo rol traidor que ha cumplido el Lagarto, Vizcarra y Sagasti en relación a Castillo. Kerensky. Son los Kerensky, son los precursores, pues. O sea, le han dado la llave de la casa al ladrón. Así es, claro. La hecatombe, el holocausto no llega solito, llega porque hay precursores. Claro. En todos los procesos políticos hay los Kerensky.
el mismo Juan Bautista, digamos, fue el precursor, el que vino la presencia de Jesús. Buenos o malos, siempre hay personas y hechos que son los antecedentes. Tú lo dijiste hace un rato, hay que ver atrás, cuando yo mencioné a Vizcarra, ¿no? Porque nada sucede de la noche a la mañana, ¿no? Y Petro también viene hace años trabajando. Bueno, y una cosa más ya para terminar esta primera parte del programa, ya nos están llamando para pasar a la pausa comercial. Decir que el hecho que Petro sea un hombre más articulado, de mayores luces, de mayor inteligencia que Castillo, eso no es una buena noticia para la democracia latinoamericana ni para el Perú, ¿no te parece? Lo hace más peligroso. Lo hace más peligroso. Eso es lo que queremos nosotros decir. Aquí hay uno, miren, una de las suertes que tiene el Perú como nación, como destino, es que felizmente el empoderado del Foro de Sao Paulo, el Grupo de Pueblo en el Perú, es un personaje tan insignificante como Castillo. Imagínense a ustedes poniendo ahí a un Chávez o a un Morales o Correa. Claro, ¿no? Ahora estaríamos en otra situación, no estaríamos conversando como lo hacemos ahora, de repente. Claro, tenemos acá un hombre que no es capaz de articular un discurso, ¿no? Que hace una gira y se equivoca 10 veces en el mismo discurso, se le caen las cosas, ¿no? Entonces es motivo de chanza. De chanza, ¿no? El Mr. Bean de Chota, le dicen. Entonces, oye, qué bueno, eso no la conocía. Mr. Bean es el famoso código británico, inglés, ¿no? Se le caían las cosas, que se equivocó. El Mr. Bean de Chota. Y entonces no se le puede tomar en serio, y es una gran cosa en realidad, porque eso va retardando el avance de esta cosa. Sí, eso ha permitido que las fuerzas democráticas podamos tomar la iniciativa en algunos asuntos y, digamos, haber frenado. No hay fuerza para derrocarlo, pero sí hay fuerza para impedir que el programa letal, antidemocrático, antirrepublicano, se pueda poner en la práctica. Un Petro o alguien más articulado o un Boris es mucho más peligroso, obviamente. Claro, pues entonces, vean ustedes, pero yo sí coincido contigo en que el triunfo de Petro y el de Boris, los dos, no son buenas noticias para la democracia en América Latina y son una amenaza para el Perú, sin duda alguna. Hay que estar prevenidos, hay que estar atentos para eso. Bueno, ahora sí, vamos a la pausa correspondiente y nos vemos con nuestro próximo invitado, el doctor Antero Flores Arauz, con el cual vamos a conversar sobre esta denuncia fiscal que se ha hecho, que se está viendo en segunda instancia o en una reconsideración en el Parlamento Nacional. La Coordinadora Republicana es un espacio público de la sociedad civil que agrupa ciudadanos que, con independencia de sus particulares posiciones políticas o ideológicas, defienden y promueven los valores republicanos, los principios democráticos y la vigencia del Estado constitucional de derecho, rechazando cualquier intento de desconocerlos, reducirlos o desvirtuarlos. La Coordinadora Republicana se opone a las políticas que, primero, pretenden sustituir las instituciones y el procedimiento democrático por la presión de las turbas callejeras. Segundo, propician y alientan la nefasta práctica de judicializar y criminalizar la actividad política. Tercero, promueven un pensamiento único y totalitario, contrario a nuestra tradición, valores familiares y libertad de conciencia. La Coordinadora Republicana defiende los valores del Perú. Hola a todos, soy Germán Terch, soy diputado en el Parlamento Europeo, aquí en Bruselas, desde donde mando un cordial saludo a todos los peruanos y les digo que no se crean lo que les dicen desde el poder actual, porque si no conociéramos a los comunistas nos podríamos incluso alarmar ante denuncias tan absurdas como esta que le presentan ahora a Antero Flores Arauz, que le presentan a Manuel Arturo Merino y que le presentan a Gastón César Augusto Rodríguez Lima. Son denuncias realmente que no tienen ni pies ni cabeza, que solo quieren embarrar el terreno, que quieren acosar penalmente a los discrepantes y a la oposición y que solo marcan ese proceso terrible que los comunistas siempre emprenden de la represión a base de invenciones, de acusaciones falsas y de procesos
farsa, los procesos farsa que empiezan en Moscú después de la revolución y que llegan hoy en día a Iberoamérica. En muchos países, no solo en Perú, están haciendo los obedientes sicarios de Cuba. Están haciéndolo en Bolivia, están haciéndolo en Perú, están haciéndolo en otros países. En Venezuela lo han hecho, por desgracia, hasta la saciedad, con el sufrimiento de 20 años. Los peruanos tienen que mantener el ánimo, pero saber a quién tienen enfrente, saber que estos juicios son realmente un disparate, una farsa que no deben aceptar. Estimados amigos, volvemos nuevamente conversando con el Perú. En esta oportunidad, como habíamos anunciado antes del corte, contamos con la gratísima presencia de Antero Flores Arauz, personaje conocidísimo por todos ustedes, demócrata carta cabal sobre todo, gran amigo, gran persona, que le tocó desempeñar el cargo de primer ministro en los aciagos momentos de noviembre del año 20 en que se produjo esta situación del derrocamiento lamentable del gobierno de Manuel Merino y el deceso también lamentable de 2 personas. Frente a eso, como todos ustedes recuerdan y saben, hay una denuncia fiscal evidentemente manejada desde los tiempos de Vizcarra y Sagasti, con el objeto de primero condenar un acto democrático como fue la deposición, la caída de Vizcarra por el Parlamento por más de 105 votos y la asunción legítima del poder por Manuel Merino, que en ese momento se desempeñaba como presidente del Parlamento, y simplemente acogiéndose al mandato constitucional de que no habiendo vicepresidente a quien llamar para que asuma el cargo, le correspondía transitoriamente al presidente del Congreso. Merino había sido presidente del Congreso complementario desde marzo del año 2020 y se había desempeñado como tal, y entonces las circunstancias hicieron que él fuera presidente. En todo caso, este tema se ha visto en la subcomisión de acusaciones constitucionales, mereció un rechazo en esta votación, pero hay sectores que han pedido una reconsideración de la misma, cosa que se va a ver el próximo lunes. Muy bien, para eso entonces vamos a conversar con Antero Flores. Yo quería en primer lugar preguntarle a él un poco los antecedentes. Es bueno que los amigos que nos escuchen entiendan las características de esta denuncia fiscal. La famosa Zoraida Ábalos, gran amiga de Vizcarra, la persona que no ha querido investigar a Castillo, por ejemplo, se ha negado, pero sin embargo fue muy, digamos, productiva, muy eficaz para sacar una denuncia que tiene algunas características que nos gustaría que tú pudieras explicar a los amigos que nos están escuchando. Con el mayor gusto, Ángel. Sí. Primeramente, los hechos. Recordemos que en noviembre del 2020 asumió la presidencia porque le tocaba en línea de sucesión constitucionalmente a Manuel Merino. Él me nombró presidente del Consejo de Ministros y en mediodía pudimos armar un buen consejo, un excelente Consejo de Ministros. Sí, claro. Pero hubieron protestas callejeras, manifestaciones, marchas, instigadas por algunas agrupaciones políticas que no querían que fuera Merino, sino fuera algún otro, o restituir a Vizcarra. Originalmente Vizcarra, era restituir a Vizcarra en la presidencia de la República. O sea, hubieron instigadores, e instigadores no solamente políticos, sino también instigadores de aquellos que se habían infiltrado en las marchas y pedían muertitos, un muerto, y se cae Merino, y lo hemos visto en televisión, está. Y por otro lado, hubo también una cierta prensa hostil que en lugar de informar, repetían la información cada 5, cada 10 minutos, permanentemente, día y noche. Están haciendo propaganda. Que era una forma de hacer propaganda, claro, e incitar a la gente.
Bueno, pues hubieron 2 muertos penosamente y hubieron varios heridos. Lo que no se dice es que atacaron a la policía y que hubieron muchos heridos de la policía y que hubieron además una serie de motos destrozadas de la policía, patrulleros inutilizados, portatropas igual, daños a propiedad pública y privada, y nadie dice nada de eso. Y la policía contuvo y la policía cumplió con sus funciones. Pero vamos a suponer en el hecho negado de que la policía hubiera tenido exceso de uso de la fuerza. ¿Qué demonios tiene que ver el presidente de la República? El presidente de la República dice tiene una inmunidad además fundamental. Claro, así es, que es jefe supremo de las Fuerzas Armadas y Policiales. Sí, señor, es jefe supremo, pero no es su comandante. El jefe supremo es una categoría y, como tú bien lo has dicho, y punto final. El ministro del Interior tiene adscrito a su despacho a la policía, pero él tampoco las comanda, ni él tampoco aprueba los planes de contingencia. Hay un comandante general de la policía. Así es. Y, en fin, y el presidente del Consejo de Ministros, si uno ve la ley del primer ministro, del Poder Ejecutivo, no tiene ninguna relación ni con la policía ni con la Fuerza Armada. Sí, pues. Tendrá una, ¿qué te puedo decir? Una responsabilidad o una obligación de tipo protocolar, quizás, de ir al desfile militar el 29 de julio o ir el 7 de junio a la jure la bandera, pero no tiene nada, absolutamente nada que ver con el tema. Y sin embargo, corriendo la fiscal de la Nación de aquel entonces, porque no hay que confundirla de modo alguno con la doctora Benavides, la nueva. Sí. La doctora, así es, la doctora Ábalos, que corrió más que loquita, como si fuera para sacar un nuevo diplomado. Ajá. Corrió, y el mismo noviembre, al día siguiente que renunció Merino y el Consejo de Ministros, inició una investigación preparatoria. Es decir, nos inició la investigación en el Ministerio Público. ¿Y por qué? Por los hechos. Porque según ella podía haber responsabilidad en estos 2 ministros y en el presidente de la República por el hecho luctuoso de sangre y por los heridos. Pero estuvo prácticamente 1 año, hasta que llegó octubre del 2021 y no encontró nada. Y no sabía qué hacer porque no había ninguna responsabilidad. Entonces, con la imaginación que seguramente le hizo conseguir tantos diplomados, inmediatamente, ¿qué es lo que hizo? Dijo, no hay acción, pero por omisión. Homicidio culposo, homicidio por omisión, porque tenían el deber de preservar la vida, preservar la integridad. Oigan, no hay ninguna norma legal que te haga preservar la vida de nadie. No hay obligación tampoco de mantener la integridad, porque no depende de ti. Así es. Si esta absurda tesis de la diplomada fiscal prosperara, mañana pues hay una inundación y el presidente y el ministro de Agricultura se fregó. Es responsable, o si hay penalmente. Así es. Penalmente responsable. Así es. O si hay un terremoto y se caen unas casas, pobre ministro de Vivienda, lo achicharran. O el ministro de Transporte, si hay mañana una colisión de un tren con un ómnibus, al pasar el ómnibus la vía férrea, se fregó. Pero ya hubo otros muertos en iguales circunstancias en los 2 gobiernos sucesivos y no ha pasado nada. Así es. Yo no quiero que les pase tampoco. No, claro, porque no es justo. Pero no es la misma medida, ¿no? Lógico, tiene sesgo. Eso es lo malo del sesgo de la fiscal. Contra estos, la ley. Supuestamente la ley, porque sabemos tampoco, que no es apropiada, así es supuesto. Y para mis amigos, nada. Oigan, ¿qué pasó con los muertos por no vacunación? Ahí sí había una omisión. ¿Qué pasó por las marchas que hubieron en la época de Vizcarra? Nada. ¿Qué pasó con el señor Sagasti, los muertos de Virú? Ya hay denuncia, porque hemos visto en el periódico que hay unas personas, los padres de estos chicos denunciaron. Nada. ¿Qué hubo de los muertitos del sur medio? Nada. Con el señor Castillo, acabamos de tener 15 muertos, creo, en Acarí.
¿Y qué sucedió? Nada. Entonces... Y los de la discoteca, estos... Así es. Eso sí fue en el Cono Norte. El Cono Norte. O sea Claro. que hay Claro. Sí, claro. clarísimamente un sesgo, ¿no?, contra estos y una benevolencia contra ellos, contra los demás. Entonces nos preguntamos, ¿dónde está la igualdad ante la ley? ¿Por qué a unos los quiero fregar y reventar la vida y por qué otros se pasean lindos, felices en el Jirón de la Unión? Y acá no pasa nada. Luciano. Bueno, pues evidentemente hablábamos en el bloque anterior de la vizcarrización del país, ¿no? Y esta señora era parte de esta estructura macabra que armó el Lagarto, ¿no? Ya sabemos que era la fiscal de la Nación a la medida de lo que armó Vizcarra, ¿no? Y es parte de una estructura, de una estrategia de demoler a los demócratas y a la gente de bien como Merino, como Antero, Sí. ¿no? Que hay que demolerlos, pues, ¿no? Hay que castigarlos porque se han permitido irrumpir en medio de esta estrategia de la caviarada y del control del Estado por parte de estos Sí, porque, mira, yo creo que hay que decir... no se podía permitir ese gobierno, no se podía permitir un gobierno constitucional que haya armado un gabinete decente con un hombre decente a la cabeza. Eso era inadmisible. Entonces tomaron la calle. Esas marchas obviamente fueron financiadas por alguien porque esos pirotécnicos costaron una fortuna. La policía no tiene las avellanas, la policía no tiene los perdigones Esos metálicos, perdigones no son de la policía. no tiene fuegos artificiales. Y hay algo más que muchos se han olvidado, rarísimo, ¿no? Hubo un comunicado de ASBAN, firmado por Martín Naranjo. Así es. Hubo un comunicado de CONFIEP. Sí. Hubo dos gerentes generales de bancos importantísimos. Estamos de pie, decía. Así es. Y hoy día parece que están acostados, porque hoy día sí están callados, con mordaza. Ya no tienen ni siquiera la mascarilla, hoy día deben tener mordaza, porque ahora sí están calladitos. Sí, pues no, es una barbaridad lo que ha pasado, porque miren ustedes, en esa investigación que hemos tenido oportunidad de leer, la denuncia fiscal, la acusación esta de la señora Ábalos, ni siquiera determina a los autores materiales, ¿no? No se señala. Entonces, mira, no logra, pero hace un salto e intentó imputarle responsabilidad directa a los altos funcionarios, a Antero, a Merino, a Rodríguez, ¿no? Y luego sale con esta peregrina tesis de una responsabilidad por omisión, que de acuerdo a la ley penal, la omisión está tipificada como parte del cargo o función de la persona que puede ser responsable. Artículo 13 del Código Penal. Yo no soy penalista, pero los practicantes del estudio que recién están en primero de Derecho me decían, doctor, no puede ser. ¿Esta fiscal en qué universidad habrá estado? Sí. Y la verdad yo también me lo pregunto. Y por otro lado, la responsabilidad objetiva que está proscrita por el C7 del Código Penal, el título preliminar. La gente confunde, incluso los periodistas, lo que son las responsabilidades generales que pueden ser necesarias políticas, ¿ya?, con la responsabilidad penal que es individualizada y que además está sometida a una tipificación de detalle justamente para preservar el derecho fundamental a la libertad, al patrimonio, al buen nombre, qué sé yo. O sea, no se puede confundir y en mucha prensa de modo fácil se traslapa una cosa al otro lado. Pero yo quería decir algo más que me parece, y esta es una pregunta. El objeto del antejuicio, que es lo que... A eso me iba a referir. Justamente tiene como propósito el impedir que los altos funcionarios del Estado, no solamente el presidente, los ministros, también los parlamentarios en su oportunidad, los miembros de la Corte Suprema de la República, del Tribunal Constitucional, defensor, la Fiscalía, el Defensor y el Contralor de la República, son todos ellos, no puedan ser objeto de denuncias penales maliciosas en el ejercicio de su cargo, que de no existir este antejuicio se prosperaría a granel y entonces haría imposible prácticamente la autoridad. Además, quien ejerce un cargo de autoridad siempre está sometido pues a controversias, a animadversiones,
a rechazos, a odios. Si tú mañana atacas pues a intereses nefastos, estos van a reaccionar. Y entonces, claro, podrían hacer denuncias penales del trámite y con eso neutralizarían la acción de una autoridad legítima y democrática. De eso se trata. El antejuicio es justamente preservar eso. Y yo creo que lo que el congresista Cavero, el informe que él ha preparado y la decisión del Congreso está enmarcada justamente en impedir que las denuncias de tipo penal, interesadas, exageradas y falsas, puedan convertirse en una herramienta de persecución política. ¿Es así o no? Tú lo has dicho y es clarísimo. La gente está diciendo que con la decisión primigenia que tomó la subcomisión de acusaciones constitucionales y que ha sido, hay un pedido de reconsideración pendiente que se va a ver el lunes, dicen que aquí ha habido una protección, que se ha puesto una coraza a Merino, Flores, Arauz y Rodríguez. Y no solamente se ha puesto una coraza, lo han blindado. Y lo han blindado, con lo cual hay impunidad. Ni blindaje ni impunidad, Así por es. el amor de Dios. Blindaje, tú blindas a quien tiene alguna responsabilidad. Acá simplemente, como tú bien has señalado, la naturaleza jurídica del antejuicio no es otra cosa que un filtro. El Congreso filtra para protección, no blindaje, Del protección cargo, del cargo. Del cargo, claro. Del cargo. Y para evitar que lógicamente hayan consideraciones políticas en el tema penal. No se puede judicializar permanentemente la política. Ni politizar las decisiones Así judiciales es. o fiscales. Así es. Y lo otro, impunidad. Por favor, no hay ninguna impunidad, porque casualmente la Fiscalía lo que tiene que hacer es bien su labor. Investigar para dar con quiénes fueron los forajidos, y hay que llamarlo claro, que tiraron las bombardas, que tiraron las avellanas, que tiraron con fusiles o escopetas hechizas, estos balines o perdigones, Claro. Que no tiene la las policía, cañecas, que no etcétera. está acreditado que no son armas de la policía, ni ¿Y por munición de qué la no policía. hay videos de todo esto? ¿Y dónde están esas cámaras? Qué raro, ¿no? Qué extraño. Todo. ¿Por qué en otros sitios del centro de Lima las cámaras funcionaban, no? Pero qué raro, extrañísimo, que justo donde hay los líos, los problemas y los heridos, inclusive los 2 fallecidos, Claro. ahí las cámaras no funcionaban. ¿No tendrán quizás los videitos guardaditos? Bueno, Sí, tú sabes, hay porque una, todo coincide de una manera el día de ayer curiosa, se ha ¿no? hecho público un informe de una comisión de investigación de la Municipalidad de Lima, donde casi responsabiliza al exalcalde Muñoz de este tema de las cámaras, de no, en fin, de no tenerlas o de efectivamente no haber dado la información correspondiente. Este tema habrá que profundizarlo un poco más. Hay que ver el alcance de este informe que hace esta comisión municipal, donde se preocupa justamente por este tema y le achaca responsabilidad. Porque no hay una versión final de por qué no hay videos. ¿Estaban malogradas? ¿No estaban? ¿Qué pasó con Claro, esas ¿qué cámaras? pasó? O se perdieron, o no hubo cámaras, o estaban Ay, malogradas, claro, o o se apagaron. hubo y no aparecieron después. La información que he leído en prensa respecto de esta investigación en la municipalidad es que se reportó que estas luminarias de videovigilancia, en fin, no sé cómo le llaman, estaban malogradas y se reportó y no se hizo nada. Ay. Entonces hay una responsabilidad ahí clara por omisión. Administrativa, claro. Mira, cuando uno va por Javier Prado y llega a donde se estaba haciendo el puente, la vía elevada sobre el Monitor, habían no menos de 100 carteles, pancartas colgadas de cuanto poste había, que decía, obra sin corrupción. Yo me pregunto, ¿no es también corrupción no investigar cuando tienes una omisión de esa naturaleza? Yo creo que también es. Sí, claro. No, ahí hay, en fin, ahí hay una línea de trabajo. En fin, o sea, hay distintos factores que han ido centrándose, convergiendo para establecer una situación que obviamente responde a un montaje político. ¿Por qué? Por eso yo digo que este es un tema que por supuesto les concierne a ustedes tres, que son amigos, conocidos, demócratas probados, pero también una solución distinta a este problema
crea un negro precedente para la República. Entonces, cada vez que se produzca un deceso, un muerto por cualquier cosa durante el gobierno de alguien, ya automáticamente va a haber una denuncia contra el Nadie va a presidente, aceptar una alta responsabilidad en el país. Eso es imposible. Bueno, dependiendo de quién sea también, ¿no? Como hemos visto. Pero es un precedente fatal. Es importante que los amigos que nos escuchan entiendan lo que significaría. Entonces, mañana sucede cualquier muerto por cualquier razón. En una movilización o por una negligencia, porque el edificio se cayó y no se tomó la previsión. Por omisión. Todo ese tipo de cosas, ¿no? Entonces darían lugar a que per se, automáticamente, se abran procesos penales. Claro. No, y he escuchado el otro día en esta audiencia de la Subcomisión de Acusaciones Constitucionales, y también lo he escuchado en la prensa, que decían, Flores Arao fue a la policía y Flores Arao fue a arengar a la policía para que salieran a ejecutar a la gente. Oigan, yo fui a la policía el día 14, es cierto, perdón, el día 13, un día anterior, porque me enteré en un programa de televisión, porque no habíamos ni información ni nada, no había ni siquiera una secretaria, así dejaron vacíos los ministerios, lo único que había en mi caso eran los edecanes, gente muy competente por cierto, porque no tenían nada que ver con la administración, y me decían todo esto. Entonces yo fui a la policía para arengarlo, sí, para que se respetaran los derechos humanos, que son universales, porque ustedes, le dije, también tienen derechos humanos, cosa que la gente se olvida, son seres humanos como cualquier otro. Entonces fue realmente una exhortación para que se cumplieran con la normatividad y con los derechos humanos, pese a que en lo particular yo creo que es un error nuestra legislación de uso de fuerza. Tú no puedes mandar a la policía desarmada, porque la policía no sabe con qué se va a enfrentar. Entonces, ¿cómo le puedes decir a la policía uso desmedido de fuerza si tienen prácticamente que ir sin armas, con pañuelazo? Sí, pues eso es una locura. Esto es de locura. Esto no sucede en ninguna parte del mundo. Además, hay una cosa que es claro. Yo quiero que los amigos nos entiendan. ¿Qué interés político podría tener Antero Flores, el ministro del Interior, Manuel Merino, de que se produjera una represión brutal cuando justamente estábamos escuchando en los adversarios, los morados que querían y los querían muertos? Entonces, justamente la exhortación tuya era para evitar justamente una situación de esa naturaleza que lamentablemente se produjo. Pero eso ha sido contra la voluntad de ustedes, claro, porque había que ser locos para no medir un poco la consecuencia de lo que después pasó, ¿o no? ¿Quién se benefició con los muertos? Claro, si eso se exacerbaba, era beneficiar más bien a la protesta. Así es, y perjudicaba al gobierno constitucional, así es, sin duda alguna. Y los morados parece que ahora están más morados, pero parece que de vergüenza, ¿no? No, esto es un tema claro. O sea, si queremos nosotros medir un poco un hecho a partir de los beneficios, caramba, se benefició finalmente la señora Vázquez, presidenta del Congreso, de un partido, el partido más chiquito del Congreso, y el señor Sagasti, el segundo partido más pequeño, presidente de la República. Ellos fueron los que se beneficiaron de esos acontecimientos. De este señor Sagasti, voy a decir algo que quizás a algunos no les va a gustar. Yo lamento mucho y creo en el dolor de los familiares de estos jóvenes, Inti y Brian, pero de allá a ponerlos en un grado de heroicidad en el mismo sitial que Bolognesi y Grau, pucha, Diego, yo creo que eso es un gravísimo error. Claro, no, pues. Es que son un conjunto de patrañas sucesivas. Primera patraña, el gobierno de Merino es golpista. A pesar que hasta la saciedad se ha dicho, y los especialistas, y el sentido común, y la Constitución, de que un gobierno legítimo, porque ante la vacancia inobjetable, tan inobjetable que no ha vuelto, el Tribunal Constitucional consideró que era un tema cerrado. Y Sagasti llega con el mismo método y con menos votos. Así es, pero con la diferencia de que Sagasti fue expresamente nombrado para asumir la presidencia de la República. Claro, porque Merino tenía ya un año antes en la presidencia del Congreso. Y por lo que ha contado Merino
en varias entrevistas, en muchas entrevistas, el señor Sagasti hasta lo correteaba hasta el baño para preguntarle si habían los votos o no había. Sí, estaba interesado en el asunto, claro. Para la vacancia de Vizcarra. Sí, claro. Pero de un interés tan, ¿qué te puedo decir? Tan continuo, tan permanente, tan reiterado, que ya da que pensar. No, eso... ¿Y no se permitió votar a los que habían votado por la vacancia? ¿Te acuerdas? No, hicieron al final unas reglas Fue absurdas. rarísimo. Ahí el Congreso, la verdad, asustado por la presión, por la prensa, reaccionó, asustados, abdicó, yo creo, de su responsabilidad, porque finalmente el gobierno de ustedes era un gobierno que había sido en última instancia nombrado por el Congreso. Oye, le quitaron el piso. Le quitaron el piso, o sea, eso también hay que decir. A nosotros no, a Merino le quitaron el piso. No, claro, lo nombran y le quitarle a quitan Merino el piso. ya se caía todo, pues eso caía la... Además, su misma gente, de su misma agrupación política. No, es realmente... Claro, ahora, al esto margen cuando se cuente y se escriba realmente la historia de nuestra patria, este es un hecho francamente nefasto, vergonzoso. La segunda patraña es la que tú has dicho, o sea, elevar a categoría de héroes a personas que nosotros, cuya muerte lamentamos. Aquí no estamos diciendo nada más allá de los antecedentes que puedan tener. Me sumo al dolor de sus padres. Pero tampoco pues son héroes de la democracia, ni mucho menos, y eso fue una utilización política de las víctimas, usar las muertes con fines subalternos, ¿no? Y claro, eso tenía que tener como remate la acusación o la denuncia fiscal de la señora Ábalos. Ese era para completar la tramoya antidemocrática. Más aún, acuérdense que 2 congresistas de esos tiempos salieron a calles y plazas, estuvieron en cuanto programa hay. Solamente faltó que fueran a programas infantiles. Hay más de 40 desaparecidos. No. Sí. No, es que querían generar ante la opinión pública que aquí había una masacre. Pánico. Era un gobierno usurpador que había dado un golpe de Estado, que el pueblo peruano gallardamente luchó por la democracia y la respuesta brutal de este régimen fue aplastarlos misericordiamente, como peor que en la plaza de Tiananmen. Eso fue más o menos, esa fue la burda patraña que se montó y que lamentablemente alguna gente todavía sigue creyendo en alguna forma. Como dicen ahora, han armado una narrativa. Totalmente, esa es la palabra. Esa es la narrativa, pues. Que todo el mundo se la cree. Bueno, que muchos se la han creído y que los medios alimentaron durante semanas y durante meses. Pero ahora, hay algunos tontos. Hay que desmontar. Por ejemplo, yo leía la semana pasada la página editorial del Comercio, justamente, lamentando porque no hay investigación. O sea, no entienden nada del asunto. O sea, lo que ellos ya se ponen como bandera mínima, el editorial del ya no condenan, pernicioso. Mira lo que dicen, miren amigos, lo que, o sea, ya no se condena porque ya tienen reparo en eso, pero sí que se permita la investigación, ¿no? Y eso es totalmente no, pues, ¿cómo grave. No? Claro. O sea, ya bajo el disfraz que no se interrumpa la investigación, se quiere legitimar estas tropelías que hemos hablado el día de hoy. Y que hay gente que se supone culta, con estudios universitarios, etcétera, como el señor arzobispo de Lima, sí, pues, que dice barbaridades. Qué pena que esto quede sin justicia. Están en esa onda. ¿Por qué no dice que la señora fiscal y el Ministerio Público investiguen? Claro. Es verdad. Bueno, tremendo. Hemos llegado al final de este programa. Esperemos que esto pase. Sí, hemos llegado. El tiempo siempre nos es escaso. Ha sido realmente un enorme gusto conversar contigo. Yo creo que tus palabras y esta conversación ha servido para que los amigos que nos escuchan tengan más claro estos conceptos y no se dejen timar por esta campaña interesada que un sector del país, esos que quieren llevar a la debacle, esos que finalmente apoyaron a Castillo, porque es la misma gente, quieren ahora sacar provecho de esto. Ha sido muy grato, Antero, muchas gracias, y la verdad esperamos que el Congreso de la República, especialmente la subcomisión de acusaciones constitucionales, esté a la altura de lo que el país y la historia demandan y marque un precedente para que no se distorsione el régimen republicano en primer lugar y para que sea justicia también con ustedes tres que son gente de bien, gente demócrata sin lugar a duda, ¿no? Yo espero lo mismo, Ángel. Sí, hacemos votos para eso. Pero si no es así, también lo enfrentaré. Vamos a ver, entonces esto ha sido todo, amigos. Muy buenas noches. Nos despedimos
de este programa Conversando con el Perú, que se transmite por PBO Radio en la frecuencia 91.9 FM, la radio con fe. Muchas gracias por su audiencia, por su presencia, y nos vemos la próxima semana. Muy buenas noches.